Bueno, hola a todos. Vamos a esperar un momentico que las personas se vayan conectando y también nos vamos a ir conectando al Instagram. Dame un segundo, Lili. Ahora ya estamos aquí, ya me estoy viendo que estamos aquí. Listo, ya estamos aquí compartiendo nuestro live para que tenga pues el alcance que queremos, sobre todo para que la información llegue a las personas que les pueda interesar. Entonces aquí estamos compartiéndolo en los diferentes grupos y estamos compartiéndolo en nuestros perfiles independientes. Ahora en este momento ya voy a estar por aquí, Lili, en el Instagram. Dale, compárteme. Allá. Allá. Listo, ya estamos entonces, sí, súper bien estamos. Ya estamos en Facebook, en Beyond Rhythm y estamos en nuestro Instagram en este momento. Dios, se me desmayó el teléfono, perdón. No importa, eso hace parte de todo. Listo. Ahora sí, perdón. No, tranqui. Eso mientras cuadramos todo, sobre todo para que toda la información esté al alcance de las personas que nos siguen. Y pues hoy estamos conectados, mi nombre es Ana Lucía y del otro lado está mi compañera, amiga y también psicóloga Liliana Macía. Y la idea es que estamos haciendo el live desde las dos plataformas, desde Instagram y desde Facebook. Así que, pues, bienvenidos a este tema que nos trae hoy. Recuerden que en Being Rhythm estamos interesados, pues, en tratar diferentes temas que competen desde el lado de la crianza, tanto para padres y también desde el lugar de los hijos. Entonces, felices de estar de nuevo. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Anita. Aquí peleando con mi celular que se desmaya, pero feliz de estar nuevamente en este espacio. Es probable que otra vez se me desmaye en la mitad, pero bueno, aquí felices en serio de haber preparado este tema y de poderlo compartir con ustedes una vez más.
Bueno, hoy vamos a hablar entonces de un tema que nos habían pedido en alguna medida trabajar y es sobre el tema de autoridad. Nosotros decidimos nombrarlo como Hablemos de Autoridad, 30% de acuerdo, 100% alineados. Les pedimos entonces a las personas que quieran estar comentando, lo pueden hacer directamente desde nuestro Facebook o también lo pueden hacer acá en este live y hacer las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, Lili, ¿te parece bien si empezamos? Claro que sí, Anita, pues de una vez ya vamos a arrancar como arrancamos usualmente estos espacios, Anita, y es con una definición de autoridad y la voy a leer tal cual. Ahorita estábamos hablando que cuál de las dos sabe latín, porque la palabra autoridad se deriva del verbo latino augere. Por favor, nos corrigen si hay alguien que nos esté acompañando que sepa si se pronuncia augere, pero es augere, que lo que significa es ayudar a crecer. Entonces, pues trajimos este tema hoy porque es de los que más retos les implican a los papás a la hora de mantenerla, sostenerla, incrementarla y no sentir que durante el camino, durante el proceso, van en detrimento del afecto o de la cercanía con sus hijos. Hay dos elementos que hacen parte de la autoridad que a nosotros nos parecieron supremamente valiosos cuando estábamos haciendo también nuestro research o nuestra investigación, pues para traerles el tema hoy. Y es uno, que la autoridad viene con el cargo o con la posición. Digamos que la autoridad per se refleja una posición jerárquica. Y cuando somos papás, cuando nace nuestro primer hijo, digamos que esa posición inmediatamente viene ya como con una autoridad natural y que es labor de los padres ya en el proceso de crianza mantener, aumentar o sostener. Digamos que en los libros lo que encontramos es que le llaman capital de autoridad, que de alguna manera es como si uno lo pensara en términos de plata, es que todos cuando tenemos este tipo de posiciones, llámese el gerente, el director, el profesor o papás, todas esas posiciones por el solo hecho de ser esa posición viene con un capital ya establecido o prepagado, digamos, un capital de autoridad y en la medida en que empieza a transcurrir el proceso de desarrollo o de crianza, eso, la idea es que los papás logren hacer mayor ese capital de autoridad y no ir Como enriquecerlo o agrandarlo, por decirlo Exactamente, así. digamos que por eso ve uno a veces, o una de estas psicólogas que leímos para la investigación, dice que por eso ve a uno a veces papás con un niño de 3 años con su capital de autoridad ya minimizado o casi que nulo, o otros papás que con un niño de 3 años tienen su capital de autoridad mayor, incrementado, mejorado, sí, como que en un nivel mayor ese capital. El otro elemento que trae la autoridad dentro como concepto y aplicado a la paternidad o a la crianza es que no solamente la autoridad nos permite tener poder sobre otros, sino que también trae un poder de coerción. Y es a lo que los papás echan mano cuando la autoridad como tal ganada o ese capital de autoridad no se refleja en los hijos de una manera fácil. Acuérdense que la coerción es esa acción que lleva a otro a hacer algo que no quiere y entonces en términos de crianza es el castigo, el regaño, la palmada. Es decir, ya cuando tenemos que irnos a lo duro, porque con las conversaciones o con la ejercida de la autoridad de una manera natural no se logran los resultados. Es bien importante que entendamos que la autoridad se ejerce y se mantiene de acuerdo también al nivel de desarrollo de los niños, al nivel de entendimiento que tienen los niños o adolescentes. Digamos, no es lo mismo la manera en la que unos padres deben ejercer la autoridad a un niño pequeñito, donde las órdenes, digamos, o los pedidos tienen que ser muy cortitos, muy concretos, y pues Anita, que es la experta, nos puede después profundizar un poco, pero digamos que con los chiquitos las órdenes y los límites y las normas tienen que ser claras y corticas, mientras que con un adolescente probablemente la conversación ya tiene que ir ligada a una explicación, a una razón, sin que eso quiera decir que el establecimiento de límites o de normas con los hijos se vuelva todo un diálogo. Porque volvemos al primer principio que hablábamos ahora o al primer elemento, hay una jerarquía y los papás son los encargados en la casa de establecer la autoridad o son la autoridad más bien.
Es como que el solo hecho de que ustedes sean los padres ya les da una autoridad y no se les debe olvidar que los que están a cargo son ustedes. Y que cuando un niño, y esto es desde muy chiquitos, ojo papás, un niño desde muy chiquito, cuando ve que no hay nadie a cargo, que no hay un adulto realmente haciéndose cargo, ellos van a tratar de hacerse cargo. Entonces son estos pequeños tiranitos, y aquí nos disculpan pues a veces estas palabras que usamos, pero esos pequeños tiranitos que quieren hacer lo que ellos quieran hacer. En esta casa se hace lo que el niño quiera y los papás giran en torno a la pataleta del niño, a la rabieta del niño, o a evitar a toda costa que el niño tenga una rabieta o una pataleta. Hasta ahí vamos, yo creo que claro. Igual, porfa, los que nos estén acompañando, si alguna duda, si vamos muy rápido, por favor, compártanos en el chat. Bueno, lo otro que sigue con esto de la autoridad, que es además lo que más asusta a los papás, que como lo mencioné al principio, es cómo hacemos para que esa autoridad no vaya en detrimento de mi relación de afecto o cercanía con los hijos. Y aquí queríamos, y en eso Anita y yo estamos totalmente de acuerdo, muchos psicólogos y muchas psicólogas especialistas en familia y en crianza, queríamos traerles una comprensión que ellos repiten hasta el cansancio, y es: los papás no son los llamados a ser los mejores amigos de los hijos. Cuando los papás... Y eso yo pienso que eso es una verdad que a muchas personas pues les pega fuerte, porque lo manifiestan abiertamente y tranquilamente, que yo soy amigo de mi hijo, y el lugar del papá es otro, como lo acabas de decir. Exactamente, es que como papás, en algún momento, si no es por lo menos una vez a la semana, van a tener que tomar decisiones que no son populares con los hijos y que a los hijos no les van a gustar. Porque, ¿qué pasa? En el establecimiento de límites, que es finalmente una de las claves de hacer pues niños que se desarrollen de una manera tranquila, hacer niños que eventualmente sean adolescentes como estructurados y que puedan adelantar una vida adulta. Que puedan responder en una sociedad, que puedan tener un intercambio sano con las personas. Exacto, el establecimiento de esos límites es un ejercicio que no siempre es chévere. Es que a nadie le gusta que le digan que no. Entonces, si desde muy chiquitos a los niños empezamos a evadir esas situaciones en las que nos tenemos que parar en ese rol no popular, que no nos gusta como papás, pues entonces son estos niños que no aprenden que el mundo funciona en un equilibrio de yo voy hasta donde puedo y hasta donde hay un límite, donde cuando... Yo creo que todos en la vida hemos conocido a alguien, si no es un amigo cercano de nosotros, hemos visto a estos chiquitos o a estas familias en un restaurante con un chiquito de 3 años, como yo mencionaba hace un rato, que es el tiranito, y el niñito hace lo que quiere y los papás son con esta cara de angustia. Y más adelante, yo que trabajaba haciendo headhunting y que he estado en procesos de reclutamiento y de acompañar jóvenes a transicionar carrera, recibo estos jóvenes que sienten que el mundo es como ellos lo necesitan y tienen muchos problemas con la autoridad, y entonces llegan a una compañía y empiezan mejor dicho, llegan a una compañía a tratar de hacer su desarrollo de carrera, pero tienen problemas con el jefe y tienen problemas siempre que alguien quiere ponerles su autoridad por encima. Son realmente jóvenes con problemas de autoridad, problemas de relacionamiento con las órdenes, con los límites, con los nos, con los, digamos que se pierden la posibilidad de aprender a negociar, porque uno de los elementos que tiene la autoridad muy chévere cuando se ejerce desde un lugar consciente como padres es que se puede abrir el campo a veces a la negociación. O sea, no necesariamente la autoridad quiere decir que es como el papá diga y punto, aunque a veces es lo que hay que hacer, pero sí es darles esa posibilidad, sobre todo cuando ya van logrando un nivel de desarrollo mayor, cuando son preadolescentes, adolescentes, donde los niños ya entienden y pueden tener un diálogo, es abrir un poquito la capacidad de hazme una contrapropuesta, ¿sí? Ante un límite que a ti te parezca que es exagerado, dime entonces cómo podría funcionar. Queremos lograr esto específico,
yo te estoy proponiendo esta manera, si a ti no te parece, dime una que pueda funcionar. Entonces, eso es todo un rollo que al final, cuando los padres se enredan y patinan con esta estructurada y sostenida en el tiempo de la autoridad, lo que van a hacer es que para sus hijos cuando vayan al mundo sea mucho más complicado. O sea, de verdad que... Digamos que la invitación, y obviamente debe ser muy bien entendida, es que los primeros encargados de hacer esas pequeñas frustraciones en los hijos son los padres, y que hacerlo no es malo. El escenario de la dinámica familiar y del hogar, pues es un escenario donde simplemente también se le va a dar contención a esa emoción, se le va a dar contención a esa tristeza, y se le está enseñando a manejar esa digamos, como esa emoción que no es placentera cuando se le dice que no. A ningún ser humano le gusta que le digan que no. Nadie dice, ay, sí, qué rico, me regañaron, ay, sí, qué rico, me dijeron que no. Pero finalmente hay conductas que uno asume también porque uno es un ser que está inmerso en una sociedad y que debe responder ante esa sociedad de alguna manera estructurada. Entonces, los padres son, digamos, como que los primeros actores y responsables en ese lugar de frustrar a los hijos. En esa claro que sí. Y ahí hay que hacer, digamos, una ampliación un poquito del alcance de lo que es ejercer la autoridad en la crianza, que debe cobijar a cualquier figura que esté participando como criada, que esté participando en ese proceso de crianza, digamos. Si hay abuelos muy cercanos que se hacen cargo de los niños, si hay un tío, una tía, un primo, un hermano mayor, bueno, el hermano mayor no aplica. Tíos, abuelos, adultos que estén participando dentro de ese proceso de crianza, tiene que haber esa alineación de la que hablábamos en el nombre de esta conversadita, donde definitivamente debe haber un norte que se marca en relación con los límites, con las consecuencias que trae no cumplir con ciertas normas o pasarse o tratar de saltarse los límites, y son los papás los llamados a hacer eso. Exceptuando aquellas situaciones en las que realmente, por ejemplo, una mamá adolescente, una chica adolescente, es probable que sus padres entren a jugar un poco esos que marcan esa batuta, porque esta joven todavía está en proceso de desarrollo. Aun cuando sigue siendo ella la mamá, y ante el niño debería ser la primera figura de autoridad. Pero es importante eso, o sea, es importante que esa alineación se distribuya casi dentro de todas las personas que se involucren y participen como actores de crianza. Hay una Así es, y que si, por ejemplo, lo que hablábamos en algún momento, y por eso el objetivo del título, que si en algún momento se generan contradicciones, porque es que precisamente no todos tenemos que estar de acuerdo, esas contradicciones no deben ser manifiestas delante del menor. Esas contradicciones pueden hacerse, obviamente, yo puedo decidir por qué no me parece lo que pasó en relación al niño o al menor, pero no delante del menor, porque lamentablemente es una situación sobre la que para el menor también él puede sacar provecho y puede generar cierta debilidad en él, en su autoestima, en ese respaldo que necesita, porque los adultos son los que saben qué hacer, los que tienen el conocimiento y, como tú dices, la experiencia para. Se parte de la base, además, que tiene que ver con esto de la posición que hablábamos al principio del cargo, que pues los padres son quienes tienen, como dices tú, el conocimiento y la experiencia. O sea, la relación de padres e hijos es una relación jerarquizada. Los padres son quienes mandan en la casa. ¿Qué pasa? Tú mencionabas una cosa que es importante, y eso tiene que ver con lo que voy a hablar ahorita, que es cómo hacen esos papás para ponerse de acuerdo y lograr esto que decíamos de listo. Puede ser que no estemos sino 30% de acuerdo en esas vainas, pero vamos a estar 100% alineados y vamos a hacer ese frente unido que ante los hijos mantienen un solo discurso, un solo lenguaje, una sola actitud frente al manejo de los límites y las consecuencias. ¿Qué pasa cuando los papás empiezan a ser flexibles en relación con
con el incumplimiento de límites o con el incumplimiento de normas por parte de los hijos? Pues que los niños empiezan a percibir que por ahí es el lado flaco, y entonces cuando se empiezan a dar esas dinámicas entre papás de policía bueno y policía malo, pues los niños, como dice el dicho, el viejo y conocido refrán, el mono sabe a qué árbol trepa. Entonces los niños van identificando a quiénes que le creen cuando se para en una posición de autoridad y a quién no. Y eso vuelvo y digo, como algo que les mencioné hace un rato, lo arrancan a entender rapidito, estando muy chiquitos. Entonces, eso tiene que ver con cómo ejercen los padres la autoridad desde un lugar de firmeza, que la firmeza no es ser bravo, la firmeza no es ser regañón, al contrario, la firmeza es ejercer la autoridad de una manera permanente, consistente, coherente, donde no importa que papá esté presente con los niños, y cuando se presenta una, digamos, violación de algún límite o alguna norma, van a responder exactamente igual. ¿Qué pasa? La firmeza no es insultar, no. La firmeza no es hablar duro, necesariamente gritar. No es necesario. Y ahí, bueno, ahora que lo mencionas así, me acuerdo de algo que les quería compartir y ya me lo iba a saltar, y es que cuando hay menos autoridad, ¿se acuerdan de los dos elementos que mencionamos al principio? Que es que la autoridad tiene un elemento que es que viene con la jerarquía, viene con el cargo, digamos, o con la posición que yo tengo, y como papá ya vengo con un capital de autoridad, y con el poder de coerción, que es como mi otro, el as bajo la manga, que cuando esto no lo logro, echo mano de la coerción. Es que a menor autoridad, mayor poder de control tengo yo que ejercer, mayor coerción tengo que ejercer. Entonces ahí es cuando viene el castigo, el regaño, la limitación, y cuando se da de manera muy repetida, pues el detrimento total de la cercanía y de la relación de afecto con los hijos. O sea, es cuando ya se vuelve, como digo yo a veces, el regaño por el regaño. ¿Y qué pasa además? Que cuando el poder de coerción se ejerce de manera continua, a los hijos se les empieza a volver paisaje. Entonces cada vez tiene que ser mayor ese nivel de coerción. O sea, cuando un papá empieza a posicionarse siempre para defender límites y normas desde ese poder de coerción, del regaño, del castigo, del grito, del insulto, cada vez va a tener que hacer más duro ese regaño, porque los hijos van perdiendo como sensibilidad. Es como si, yo siempre uso eso, la expresión de que cuando a un hijo le dan lora todo el día, se le empieza a volver paisaje. O sea, ya, y si ya ahí viene mi mamá a regañar, o mi papá. O cuando los golpes se vuelven como el son del día. Llega un momento donde no, y no solo eso, Lili, sino también pasa que entonces autoridad o asumo esa autoridad solamente cuando tengo la figura presente. Y la autoridad, cuando ya es un concepto, digamos, incorporado, no tengo que tener la figura vigilante, sino que puedo hacerlo ya porque sé que debo hacerlo, ¿me entiendes? Porque es un deber, porque es algo que está incorporado. Es muy diferente hacerlo por temor a esa figura vigilante que hacerlo simplemente por el respeto que esa figura me inspira, adicional a porque yo siento que debo participar en ese proceso de una manera responsable. Exactamente. Miren que creo que hablábamos de ese ejemplo, Anita, o no sé si te lo conté. Voy a poner un ejemplo personal, que nosotros somos 10 primos hermanos, y al menos 9 estábamos casi siempre todas las vacaciones de mitad de año y de final de año en la finca de mis abuelos. Y se turnaban entre mi mamá y mis tías, siempre había una persona adicional a mis abuelos. Y era claro para nosotros, para los 9, que no importaba cuál era el adulto que estuviera, ese era el que mandaba. Y si él decía que había que ir a almorzar, fuera mi abuelo, mi abuela, o la tía, o lo que fuera, había que ir a almorzar. O sea, era tan puesto en nosotros, no desde ni siquiera la molestia, era que era claro, era el adulto que está, manda, y había que hacerle caso. Así de simple. Entonces, lo que tú dices de alguna manera es que cuando los papás logran hacer esa institucionalización de la autoridad de una manera muy temprana, porque acuérdense,
nace el bebé y usted automáticamente es papá, lo que le da una posición y una jerarquía que lo embiste de autoridad. ¿Embiste es que se dice? Sí. Embiste de autoridad. Lo reviste, yo no sé. Sí. Bueno, no sé. Pero bueno, Espérate, Lili, que te me embebe. fuiste acá, no sé qué pasó. Ya se acabó dice que No. el Instagram. Aquí Ay, estoy ahí. ¿será porque? Qué pena, pues, Ya, aquí. no importa, ya aquí. Lili se me fue aquí del Instagram. Ya. No, y Sí. no se ha desmayado nuevamente el coche, menos mal. Pero le veo como Bueno, sigamos, Lili, para avanzar, porque y entonces, 20. nada, era eso, un poco era que cuando se logra, pues éramos 9 niños y todos así seguiditos. Entonces, sí, cuando unos papás logran tener claro, como casi que esto es un tema, y una de las psicólogas que leíamos, se llama Cristina Gil, y también Pilar Sordo, que es otra vieja que yo admiro profundamente en el tema de crianza y de familia, decía que es que hay que creérselo. Es decir, usted es el que manda en la casa. Y no importa si a veces le da susto, no importa si de pronto un día se le fue la mano en ese ejercicio de la autoridad y se queda como pensando, de pronto me pasé para el lado de la coerción, no importa. Al final lo importante es que ustedes se reconozcan, primero que tienen el poder y segundo, que todo lo que se hace como ejercicio de la autoridad es por el bienestar de los niños, es entender que ellos tienen unos derechos, pero también unas responsabilidades, e incluso esa frase se puede usar en la explicación con los hijos de por qué es que mandan los papás y por qué es que se establecen normas y por qué se establecen límites, porque ellos son seres humanos que tienen unos derechos, pero unos deberes también, y que todo es por su bien. Entonces, Sobre todo más allá de la explicación de el por qué sí y el por qué no, o porque yo soy el papá. Esas son explicaciones que la verdad no son válidas y no dan como ese piso necesario para hacer creíble eso que el otro está diciendo. digamos que puede llegar a ser la frase con la que se cierra una posibilidad de discusión, porque hay niños que también pareciera que nacieron abogados y todo lo cuestionan y todo lo quieren entender y todo lo quieren saber. Ojo, obvio que esto se mantiene si desde muy chiquitos se les da la posibilidad de que discutan, pregunten, refuten. Entonces ahí es donde hay que estar pilas. Pero si yo ya tengo un hijo que todo lo pregunta, todo lo cuestiona, todo quiere negociar, sí puede llegar un momento donde ya no hay más negociación. ¿Y por qué se hace? Porque yo soy la grande aquí, yo soy tu mamá y esto lo estoy haciendo por el bien tuyo y yo sé que no te guste, yo sé que hoy me estás odiando, pero mañana lo vas a entender. Y hasta ahí se acaba la discusión. Digamos que es importante que no se vuelva la respuesta para todo, de yo soy la mamá, yo soy el papá y por qué sí o por qué no, pero tampoco hay que descartarlo como una posibilidad de cierre ya de como de esto no todo hay que negociarlo y yo soy quien toma las decisiones en esta casa, o tu papá o tu mamá, o sea, o yo o tu papá o yo o tu mamá somos quienes decidimos aquí para dónde va la barca. Hasta ahí está, digamos, el tema. Ahora, para ya darte la palabra, mi Anita, y dejarles a los papás que deben estar aquí diciendo como, bueno, y si somos separados, si no hemos podido sentarnos ni siquiera a definir cosas sencillas. Lo primero que se hace, que digamos que en un mundo ideal debería pasar para que la autoridad se ejerza desde un lugar de consistencia, de coherencia y de mantenimiento, pues tendría que ser esa conversación en donde los dos padres o las dos figuras de crianza se sientan a definir cuáles son esos límites, cuáles van a ser las consecuencias para ciertas cosas. Entonces se habla de la mentira, qué pasa con la mentira, qué pasa con la deslealtad, con la no ética, no sé. Todos estos elementos que puedan traer un límite implícito y qué consecuencia habría para cuando ese límite se incumpla. Entonces debería haber esa conversación de manera orgánica y muy transparente, y es ahí en donde va a pasar esto que mencionamos en el nombre de podemos estar solo 20-30% de acuerdo, pero si pensamos en el bienestar de los niños, pues entonces vamos a tomar estas decisiones y estamos de acuerdo. Eso es en el mundo ideal. ¿Qué pasa cuando esa conversación no se da de manera fácil?
Puede estar pasando que hay implicaciones emocionales en la pareja o alguna dificultad que la pareja como pareja está viviendo. Incluso, pues esto se ve mucho más claro cuando ya son parejas que están en proceso de separación o separadas. Y digamos que se nos revuelven las aguas entre lo que está pasando a nivel de pareja y lo que pasa en relación con los niños. Tú y yo lo hemos visto varias veces y aquí se los ponemos sobre la mesa. Es muy triste ver cómo unos papás que no logran resolver el asunto que tienen entre ellos como pareja se traduce en estos mensajes cruzados hacia los niños. Entonces, yo como papá que ya me fui de la casa desde la culpa, entonces me vuelvo el papá permisivo y para hacer el cool, y a la pobre señora que está ya haciendo tareas, madrugando, haciendo todo el trabajo que no es popular. Entonces los niños empiezan en esta rebeldía contra la mamá y el papá es cool. Y así, digamos, estos asuntos no resueltos entre padres pueden hacer que esa conversación que se debe, como dije ahorita, dar de una manera orgánica y natural, no se dé fácil o no se dé. Y es entonces todo este tipo de dificultades en donde uno dice una cosa y el otro dice otra cosa completamente diferente, o empiezan con qué dijo su mamá, y entonces dependiendo de lo que diga el otro dice lo contrario, y empiezan estos juegos y estas dinámicas que a los niños les genera mucha confusión, porque vuelvo y repito algo que dije al principio, y es cuando el niño percibe que no hay nadie a cargo, que no hay un adulto a cargo, ellos van a buscar hacerse cargo. Desde esa capacidad de desarrollo y entendimiento que tienen, que entonces en lo que resulta es en un tiranito, tratando de manejar la dinámica de la situación. Exacto. Entonces, supongamos que se logró la conversación. Entonces ya dijimos que los límites, vamos a tener límites muy claros en estas y estas cosas, las consecuencias van a ser así y así. Vamos a tener también claridad de que cuando aparezca una situación que no conversamos aquí, lo que diga el que está en ese momento presente, el otro lo va a respaldar, que era algo que tú mencionabas hace un rato. Es, si la mamá fue a la que le tocó la pataleta, el incumplimiento, el salto de la norma, y ella definió una cosa e impuso una consecuencia, este otro papá que no estaba tiene que respaldar eso que esta mamá dijo, así se le pare el pelo, así le parezca que fue eso tan horrible. Después, a puerta cerrada, estos dos adultos van a tener una conversación en relación con eso. Y entonces van a definir si esa fue la mejor manera o si aquí en adelante lo van a hacer distinto, bla, bla, bla. Pero digamos que de las cosas más dañinas que hay para los hijos en relación con la autoridad y con esa tranquilidad y esa seguridad que les da vivir en un ambiente que está cuidado, limitado y con normas, porque al final los límites y las normas lo que les traduce a los niños es tranquilidad y seguridad. Ay, se me fue la palomita. Perdón. Chanfle, la tengo que agarrar otra vez. Ay, Dios mío, bueno, no. Estábamos hablando del 30% de acuerdo, 100%. Lo importante es eso, es si resulta que pasó esa situación y uno de los dos no estaba y me pareció que fue el manejo más horrible, eso se arregla a puerta cerrada. Acuérdense que los asuntos de los adultos son de los adultos. Los niños se ocupan de ser niños. Y como les decíamos al principio, uno de los secretos de mantener ese capital de autoridad incrementándose y no tener que ir a echar mano o usar este tema de la coerción, pues viene de ser ese frente unido. Ese frente donde el lenguaje de las consecuencias, el lenguaje de los límites, el lenguaje de qué pasa cuando en esta casa nos salimos de ciertas cosas es único. Y ese es el secreto, digamos. Entonces, digamos que esto que yo les he compartido queda como dos mensajes. Bueno, me falta ahorita contarles otro poquito de lo que pasa con los papás, pero es importante que sepan, uno, que ustedes son los jefes de la casa, o sea, ustedes son el CEO, el manager, el director o como le quieran llamar de la casa, nadie más. Y en esa medida ustedes son los llamados a imponer el orden. Y no les dé miedo, solo cuando ya la situación se está saliendo de las manos, usar esa jerarquía y decir, es que esta decisión la tomo yo porque soy la mamá, soy la que está a cargo de esta casa, entiendo que no sea popular para ti, pero es por tu bien, punto. Lo otro es
Que la firmeza no se entienda como el regaño, el grito, no sé, el insulto o el golpe, ya como llevado a extremos. La firmeza realmente es ejercer la autoridad de una manera permanente, consistente y coherente entre los dos, independientemente, bueno, o entre los 4 o los 6, las figuras de crianza, pero partiendo por esa papá y esa mamá, independientemente de si viven juntos o separados. O sea, ojo, papás, cuando ustedes ahorita si nos están oyendo y lo que están pensando es, no, pues es que eso es muy fácil decirlo que hacerlo, fíjense de pronto un poco en qué es lo que está pasando a nivel de pareja, a nivel de individuos entre ustedes dos, que les está dificultando tener la conversación, para que puedan ver si lo resuelven, buscar ayuda, asesoría o sentarse simplemente a tener una conversación que no han tenido para que puedan, cuando miran a los niños, hablar en un lenguaje único y estar claros en que el poder de ustedes dos es el mismo, que son dos pares responsables cuando estén con los niños y que lo que sea que pase o lo que sea que diga uno de los dos mientras el otro no esté, el otro lo respalda. Hasta ahí vamos bien. Hay otros 4 cositas que les quiero decir. Digamos, lo primero es tener la conversación. Vamos a hablar como de cómo hacer para que estos papás no se nos mueran en el intento de mantener y sostener esa autoridad y la firmeza. Entonces, primero esa conversación, definir límites, bla, bla, bla. Segundo, cuando vayan a hacer órdenes, ser muy concisos en cuáles son las órdenes que damos. Yo creo que ahora cuando tú menciones un poco más adelante, los papás a veces piden cosas medio enredadas, que los niños no entienden bien a qué es que le tienen que parar bolas. Entonces, ser concisos en las órdenes que dan. Y como decía yo ahorita, entre más chiquitos los niños, más todavía, claritas, cortitas y concisas, para que los niños entiendan. El otro es ponerse de acuerdo en las normas y en las consecuencias, como decía yo ahora, que eso está claro. Lo otro es dar órdenes sin gritar, tratando de que los niños entiendan qué es lo que les estamos pidiendo. Ahí entra un poco a jugar esto que les decía ahora. Si yo cada vez que le voy a pedir a mi hijo algo, lo hago desde el grito, al niño se le vuelve paisaje, eso. Y probablemente ya mi mamá está dando lora otra vez y no va a estar atento de qué es lo que necesita esa mamá. Entonces, cuidado con el tono de la voz, cuidado en esa manera en que se acercan para dar las órdenes o para pedirles algo a los niños. Lo otro es no repetir órdenes. Si ustedes hacen el ejercicio bien de hacerlo claro y decírselos en el momento de una manera concisa, no deberían estar repitiendo. Esta vaina de voy a contar hasta 4, si no apagas el televisor, no sé qué, 1 y arranca, cuenta hasta 3 y otra vez vuelve y arranca. Ahora sí, si no apagas el televisor, ¿no? Como que a partir de una construcción de una amenaza, y va a pasar. Ojo, hay una situación, por ejemplo, que cuando el niño está tramitando o requiere tener un mejor control de sus emociones, sí es pertinente avisarle unos 5, 10 minutos, media hora antes en que se va a cambiar de actividad, porque es un niño que está aprendiendo a controlar y a manejar esa emocionalidad. O sea, una cosa es avisarle y otra cosa es ser recurrente en la amenaza de que va a cambiar, de que te voy a pegar, de que va a pasar, de que eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces sí hay que tratar de que no sea a través de la amenaza, sino que existe una consistencia en eso. O incluso sin irse hasta la amenaza, el tener la mamá que 3 veces le dice al peladito, mira, recoge por favor tus camisetas, recoge por favor lo que está en recoge por favor, o sea, es una vez y si no, hay una consecuencia. Dependiendo, obvio, del nivel de incumplimiento, de lo que sea, pues la consecuencia es mínima, es más o menos, o es grave, o es más larga, o es un castigo donde lo privamos de algo. Pero es como que la palabra del adulto es la palabra a la que se atiende y se obedece. Es más o menos como lo que debería haber detrás de la autoridad. Bueno, ¿y nos falta? Rapidito es solo no desprestigiar al otro padre, que ya lo dijimos, tener una razón a la mano de si el niño la pide, de por qué le estoy dando esa orden o por qué le estoy llamando a que haga esto, comunicar claramente las consecuencias de qué pasa si no, y mantenernos firmes, que es lo que más les cuesta, pero por eso es tan importante que sean los dos o las figuras de crianza, todos alineados, jalando para el mismo lado. Así es. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que hay unos retos en todo ese nivel, en todo ese manejo de autoridad. El primer reto sería como la complacencia y es como una respuesta de algunos padres con el fin de satisfacer sus deseos.
Cuando es un padre complaciente no educa, un padre complaciente satisface los gustos del hijo, pero no tiene presente realmente lo que el hijo necesita. Y un padre que mima, por ejemplo, que es diferente a la complacencia, él sí premia a su hijo, pues pensando en sus necesidades. Un padre complaciente, de una manera, Lili, es como lo que tenía ahorita relación en lo que estabas hablando, sitúa al niño en lugar de adulto. Entonces hay un tema que hay que tener mucho cuidado, que es la inversión de roles, es donde se sitúa al menor en ese lugar de adulto y entonces el niño entonces decide, ordena, da opiniones en asuntos de grande. El niño es niño, el papá es papá y cada uno está en un momento evolutivo totalmente diferente. También el adulto se sitúa entonces sin darse cuenta en el lugar de niño. De alguna manera, ¿eso qué hace? Afecta la autoestima del niño porque no ve a un adulto fuerte, no ve a un adulto capaz de contenerlo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿cómo yo le pongo un límite a esa capacidad de amar de mi hijo? No es un límite a la capacidad de amar, es tratar de que esa capacidad de amar no se confunda con esa complacencia. Porque de una u otra manera, miren que los resultados serían totalmente desfavorables en la medida en que mi niño no va a sentir que yo soy el adulto fuerte que va a poder contenerlo. Entonces, el tema de la inversión de roles es un fenómeno totalmente nocivo que puede causar problemas en la conducta del niño a largo plazo. Y también es algo que surge del miedo, no del amor. El padre complaciente se mide por lo que causa su hijo. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay hogares separados. Entonces, yo tengo que complacerlo porque no paso tiempo con él, porque no estoy viviendo con él. Entonces, son cosas que de alguna u otra manera me siento responsable de las angustias que tenga mi chiquito. Y pues no debe tenerse desde ese lugar. Complacer de una manera u otra frustra. Los padres que dicen, yo le doy todo y siempre está mal. Es que este niño es desagradecido, yo le doy todo, no le falta nada y siempre está mal. Y es que resulta que la complacencia impide algo muy importante y es que el niño se conecte con sus necesidades. Entonces, de alguna manera, no permite que el niño entre en ese viaje personal donde reconozca lo que verdaderamente necesite porque todo se lo están dando. Es que yo le doy todo, pero ¿qué es todo? Y en ese desmembramiento, en esa profundización de lo que es el todo, se cabe lugar el vacío tan grande que se está llenando con otras cosas. Entonces también hay otro reto en la autoridad que es la culpa y eso parte de la base de que algo se ha realizado mal y que se tiene que pagar por eso. Entonces, por ejemplo, las causas de la culpa, papás que pasan poco tiempo con sus hijos. Recuerden, y lo hemos hablado, Lili, en algunos momentos, no es tiempo, es calidad de tiempo. Yo puedo pasar con mi niño 8 horas, ahora que estamos en confinamiento, yo puedo pasar con mi niño todo el día y quizás yo tengo que cumplir una jornada laboral, está muy bien. Y puedo dedicarle a mi niño en la semana 1 o 2 horitas nada más, pero que ese tiempo, ¿cuál es ese tiempo que yo le estoy brindando? Yo estoy haciendo un lado el celular, yo me estoy focalizando en lo que él necesita, yo estoy explorando el mundo con él a través del juego, yo lo estoy escuchando. Entonces, ojo que esa es una de las causas de la culpa y es la falta de tiempo. También el no poder comprar lo que ellos piden. Ay, no, es que yo quiero que a mi hijo no le falte nada, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. En eso hay que tener mucho cuidado, porque es que, ¿qué es lo que tú no tuviste? Entonces yo quiero que mi hijo tenga todos los legos del mundo, entonces yo quiero que mi hijo tenga todos los lujos del mundo, pero yo ¿qué le estoy dando también, además de esas cosas? Y la desintegración familiar, obviamente, es algo que también lleva la culpa, y es que de una u otra manera, como padre, yo me siento responsable de no haberle cumplido a mi niño o traer un niño desde la promesa de una constitución de familia nuclear y ahora es una familia diferente, ¿cierto? Donde posiblemente mamá tenga su pareja y papá tenga su pareja. Entonces, eso también, esa culpa también me hace a mí, digamos, menguar en mi proceso de autoridad con el menor. El consumismo es otro aspecto y sobre todo, Lili, es un aspecto que se ve, pues obviamente es muy reflejado de acuerdo a la capacidad económica y sobre todo en el lugar donde estamos. Pues por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Yo lo hablaba con alguien y yo decía, bueno, es que por ejemplo uno en Colombia, si dice, le voy a dar a un niño un Lego, se lo doy, o sea, que le llegue en diciembre, o sea, que sea el traído. Y es un Lego, pues una nota y todo esto. Aquí
Tú simplemente vas a la farmacia y compras un Lego, una nota que vale como $10. Entonces yo le estoy dando a mi niño todo el tiempo cosas, todo el tiempo cosas. Hay que tener mucho cuidado con esa adquisición exagerada de elementos no esenciales, porque entonces si el niño está aburrido, yo le doy algo. Si está llorando, yo le doy algo. Y resulta muy peligroso, papás. En eso hay que tener mucho cuidado, papás, abuelos, tías. Hay que tener mucho cuidado porque son soluciones pasajeras y es algo que viene del mundo exterior y el niño entonces pierde la posibilidad de conectarse con esos recursos internos también. Y de una u otra manera estamos como dotando de significado la base psicológica de las adicciones. Entonces, es un camino fácil darle cosas, si yo tengo poder adquisitivo o no lo tengo, pero resulta totalmente peligroso. La pregunta es entonces, siempre yo me debo preguntar, ¿lo necesita? Y a mí me ha pasado en consulta que los papás dicen, pero Ana, pero si yo tengo la plata, ¿por qué no se lo puedo dar? Pues porque es que uno también tiene que enseñarle al pequeño, acuérdese lo que hablábamos ahorita, Lili, de las pequeñas frustraciones y de que las cosas se tienen que ganar. Entonces, si en el día o llevas 3 días lloroso, o las pataletas, o me diste una patada, o me insultaste, o en fin, y yo llego y voy al mercado y le compro un Lego. Entonces yo le estoy premiando esa conducta. Y sí, yo tengo la plata, ¿por qué no dárselo? Pues es que no te hace el más malo en si no se lo das como papá. Simplemente estás educándolo y le estás enseñando cuál es el límite, pues como en ese proceso. Entonces, de alguna manera los papás no podemos anular esos sentimientos displacenteros. También es importante eso, ¿sí o no, Lili? Es que era lo que decíamos más tempranito, y es ser papás es asumir que no siempre van a ser los cool ni los populares, van a tener que tomar medidas que no los hacen populares con los hijos. Y es como, en ese momento la clave es cómo administran esa sensación de malestar que les produce no ser populares con los hijos, recordándose siempre que es por el bienestar de los niños y que en la medida en que ellos logran sobreponerse al malestar y a la sensación incómoda que les produce, pues en el corto, el mediano y más en el largo plazo van a darse cuenta de los beneficios. O sea, es que darle es casi que como un remedio paliativo cuando a una pataleta yo la soluciono entregando el regalo. Entonces el niñito que se tira en el supermercado, que yo quiero esta chocolatina, que yo quiero esta chocolatina, y la mamá, para evitar celoso, para salir rapidito de eso, te le compra la chocolatina, ¿no? O lo agarra del brazo, que es el otro extremo, está, ¿se acuerdan que hablábamos de la firmeza en los dos polos? Entonces está la que le compra la chocolate para evitar celoso y la pataleta y demás, y la frustración del niño, o la que lo agarra del brazo y se lo lleva para el carro. Le tememos mucho a esas reacciones y esas reacciones ante el mundo social no nos hacen unos buenos o unos malos padres. Si mi hijo reacciona así es porque él está aprendiendo a gestionar y a tramitar toda esa emocionalidad. Entonces le tenemos miedo es porque dicen, no, pues van a creer que le estoy pegando, o van a creer que soy el peor papá del mundo, o van a creer que... Pero si yo lo tengo claro, si yo actúo con esa convicción de que mis acciones van a favor de esa educación, yo no tengo que temerle a esas reacciones. Son reacciones que son normales y que hacen parte del proceso. Por ejemplo, las pataletas es totalmente normal que más o menos sucedan entre los 2 y los 6 años, que sean muy recurrentes entre los 2 y los 4 años y más o menos en los 5 o 6 hay que tener mucho cuidado qué tan recurrentes son, porque digamos el niño ya tendría evolutivamente un momento más fácil para gestionar esa pataleta. Entonces, la identidad no se forma por lo que tiene, sino por lo que somos. Y eso es algo que como adultos siempre decimos, no, es que tú eres lo que vales, no lo que tienes. Sí, pero es lo mismo también con nuestros pequeños. Entonces, si estamos todo el tiempo dándoles cosas y la solución viene del exterior, desde esa posición entonces consumista, estamos formando unos niños con una personalidad débil y no estamos apoyando a que sean niños con una buena autoestima. Otro de los retos entonces frente a los límites es el tema del control. El control entonces se ejerce desde el lugar del miedo. ¿Cuáles son los miedos habituales de los padres? Por ejemplo, la salud de los hijos, los vínculos sociales, cuáles son los amigos que tienen, con quién se relacionan, si lo invitan a una fiesta, si le están hablando en el colegio o no, el rendimiento académico, los accidentes, que se caiga, que se aporree, que algo le pase, en fin.
Entonces los padres sobreprotegen ante sus temores. Por ejemplo, no le permiten actividades que pueden hacer ellos mismos solos. Eso hace de alguna manera que el niño se sienta inseguro. Pero ¿por qué? Si yo puedo, por ejemplo, está bien, un niño de 5 años no lo voy a poner a cocinar, pero un niño de 5 años sí puede ayudarme llevando el vaso a la cocina. Entonces, pero lo vas a dejar caer. No, o sea, hay cosas que él puede hacer y que esa sobreprotección tampoco le está dando esa capacidad de aprendizaje e interacción con el mundo, que es totalmente normal y que obviamente se está construyendo algo para su vida adulta. Ahora bien, ¿cuál es entonces el enfoque de las consecuencias? Y comúnmente siempre, eso es algo, digamos, no sé, relativamente nuevo, porque anteriormente se decía que entonces todo tiene, si una mala acción tiene un castigo. Es muy diferente porque la palabra castigo viene como desde el contenido, como con una connotación de violencia y viene también con una connotación pues un poco negativa, ¿sí? Además, hay que recordar que cuando yo le pego a un niño, yo también le estoy dando, ¿sí? Es muy diferente a cuando yo simplemente le enseño todo el tema de las consecuencias. O sea, yo también le estoy dando algo, entonces estoy enseñando que él va a obtener cosas y que la valoración de las cosas también es a partir de esos malos tratos. Entonces, en eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. ¿Cómo apunta entonces, Lili, el límite el tema del enfoque de las consecuencias? Simplemente que los límites deben ser, primero, claros. ¿Cómo así? Pedir claro y de manera focalizada. Está bien. Con los pequeños debo ser más breve en el contenido y quizás con los grandes me va a requerir un poquito más me va a pedir un poquito más de recursos para poder explicar. Pero, por ejemplo, siéntate y no grites. Pero nosotros como papás decimos, pórtate bien. ¿Qué es pórtate bien? Pues, para mí, pórtame bien puede ser morder el lapicero. Para Lili, portarse bien puede ser pararse en una silla. O sea, ¿qué es pórtate bien? Entonces es como, hay que tener mucho cuidado en ese uso de palabras que tenemos. O sea, siéntate y no grites. Ahí le estoy diciendo dos indicaciones muy claras. Quédate quieto y no tienes por qué gritar. Entonces, la firmeza es como la autoridad sustentada de la razón, ¿cierto? Entonces, es muy importante, no del tema de, pues, por qué sí o por qué no, si me llevaron, si el niño de pronto me está llevando a una posición límite, pero yo también tengo que tratar de dar ciertas explicaciones. Obviamente yo no puedo dar explicaciones como papá sobre las decisiones que nosotros tomamos en cómo sostener esta dinámica familiar, ¿sí? En que aquí a esta casa se acuestan a las 8. Eso yo no lo tengo que explicar. ¿Por qué se acuestan? Pues porque mañana madrugan. ¿Pero por qué? Porque tienes que dormir. ¿Pero por qué? Porque en el sueño se da el crecimiento. ¿Pero por qué? Pues, mi amor, porque quiero lo mejor para ti. Y créeme que yo como mamá o papá que te amo, sé que es lo mejor para ti. ¿Pero por qué? Bueno, mi amor, ve y acuéstate. Y ahí vamos a la frase. Suficientes explicaciones. Ya te di suficientes explicaciones. ¿Sí? Entonces, no es anular la capacidad porque hay unos niños, y hoy por hoy, hay unos niños un poquito que les gusta más interrogar y cuestionar cosas, pero si yo tengo determinación y claridad en mi respuesta, yo estoy segura que no van a haber muchos porqués. Adicional a eso, los niños tienen una edad en que preguntan por qué, por todo, pero están en ese momento también exploratorio donde necesitan una explicación sobre ciertas cosas con las que se están relacionando. Eso también es absolutamente normal y hace parte pues de ese proceso evolutivo. ¿Cómo más deben ser los límites? Deben ser breves. No toques el computador. No, pero no me voy a hacer eso, pero es que si ves, pero tal, no toques esto, no lo toques. O como siéntate. Eso debe ser breve, no debe ser un contenido de muchas palabras, porque si el niño, hay niños que pueden tener dificultades atencionales o hay niños simplemente que no tienen una adquisición del lenguaje porque están más pequeños y otros más grandes. Entonces yo sí debo tratar de dar una indicación breve, porque la indicación breve es la que va a tener consistencia y me va a ayudar a la ejecución de esa acción más fácilmente. ¿Cómo más deben ser los límites? Coherentes. Es decir, no se debe variar de acuerdo al estado de ánimo. Un límite coherente se debe sostener. El menor tiene que saber predecir qué va a suceder
si pasa determinado comportamiento, si tiene determinado comportamiento. Uno siempre debe saber qué pasa si tiene determinado comportamiento y cómo van a reaccionar sus papás. Ser previsibles favorece el desarrollo emocional de nuestros hijos. Entonces yo a él le tengo que explicar, si pasa esto, va a pasar esto. Pero verdaderamente, Lili, que pase. Claro. Porque claro. Porque también pasa eso, que yo me paso diciendo y diciendo, y a la hora de la ejecución, a la hora de la consecuencia, no se efectúa. Entonces, verdaderamente yo termino creyendo en eso que me están diciendo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando llegan a consulta a los papás y dicen, pero es que no me pone atención, pero es que no me obedece, pero no sé qué pasa. Y hace uno como esa descripción y ese ejemplo de la cotidianidad y se da uno cuenta que es que verdaderamente no se están cumpliendo, o sea, no se está cumpliendo con esa consecuencia que yo estoy prometiendo. Y eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, asumir de alguna manera que las acciones van a traer consecuencias y eso es prepararnos para la vida adulta. Lili, como adultos sabemos que cualquier acción va a tener una consecuencia. Así es. Yo quería ahí solo como hacer un apunte y es que claramente este trabajo no es fácil. Es decir, nosotros no estamos diciendo que para los papás eso es como soplando y haciendo botellas. No, les exige realmente, como decíamos ahorita, tener la conversación, tener estos límites claros, las consecuencias claras, tener ese lenguaje único, consistente, coherente y sostenido en el tiempo. Es un esfuerzo que se hace sobre todo en los primeros momentos de la crianza. ¿Qué les va a ahorrar eso? Una cantidad de dolores de cabeza después y un tener que explicar un montón de cosas después. Si ustedes desde muy chiquitos o apenas se vuelven papás, empiezan a tener estas conversaciones como pareja o como responsables de la crianza alrededor de cuáles son esos límites, cuáles son esas consecuencias, tener claro que cuando se da una orden, se da una vez y hay una consecuencia, vuelvo y digo, sea chiquita, mediana o más grande, pero hay y pasa. Eso a los niños les va a dar la pauta de cómo funcionan las cosas en el hogar y les va a apoyar, como decías tú, Anita, el desarrollo emocional y el desarrollo psicosocial al final. Cómo estas personitas van a interactuar con el entorno. Es que la consistencia también hace parte de esos límites, en que de una u otra manera pues sí deben establecerse esos acuerdos previos, lo que hablábamos del 100% alineados, esos acuerdos previos, y que esa contradicción va a generar inseguridad, ¿sí? Y va a favorecer la construcción de alianzas que no son positivas. Es decir, el niño, el menor, debe integrar en cada uno de los dos tanto los aspectos positivos como los aspectos no tan positivos de la crianza. O sea, no solamente es papá que castiga, no solamente es papá el que dice que no, también mamá dice que no, ¿sí? No solamente mamá es la que es solo amor, no, también papá es amor. Entonces el niño debe tratar de ver en cada una de esas personas esas dos posiciones e integrarla de manera coordinada, porque o si no, si uno es condescendiente y el otro es altamente exigente, entonces en ese momento estoy favoreciendo una separación, el establecimiento de alianzas que no va a ser para nada positivo. Entonces va a ser el niño, no se quiere dormir conmigo, no, es que le tiene miedo al papá, no, o sea, el papá tiene que ganar un lugar ahí, no solamente por el tema de la autoridad, también hasta por la misma construcción de su identidad. Él tiene que ver esas dos cosas, lo positivo y lo no tan positivo, en cada una de las personas. Porque eso es lo que, o sea, no es o blanco o negro, es esos puntos intermedios que se construyen dentro de toda esa integración que nos hace como humanos. La flexibilidad hace parte también de los límites. Y, por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿No me están diciendo que tienen que ser consecuentes, que tienen que ser claros? Y ¿cómo así que tienen que ser flexibles? Pues sí, pues que resulta entonces que de lunes a viernes mi hijo se acuesta a las 8 de la noche porque el otro día tiene que madrugar, pero resulta que los sábados se puede acostar a las 10 porque no tiene que madrugar. O resulta que tiene una rutina y se levanta a las 7 de la mañana a desayunar, pero los domingos desayunamos a las 11. Esos son límites flexibles. Ah, no, es que estamos de vacaciones y en vacaciones nos bañamos tarde. Cuando no estamos en vacaciones, esa es la flexibilidad en los límites. ¿Y de qué depende entonces? Que si la situación externa cambia, pues debemos también
flexibilizarla. Obviamente no es hagamos fiesta, no es salimos a vacaciones, volvámonos como unos locos, o no es estamos en el colegio, entonces esto es un régimen militar, tampoco, ¿sí? Pero es encontrar esos puntos intermedios donde claramente yo también estoy estructurando esa personalidad de una manera consistente. Eso es muy importante. El castigo físico solo produce reacciones negativas, funciona de manera temporal. Yo debo tratar de identificar, sobre todo si tengo mucha rabia en ese momento con mi chiquito, porque los niños tienen la capacidad en ocasiones de llevarnos al límite. Los niños, y esperen, los adolescentes tienen la capacidad más de llevarnos al límite con sus reacciones, con sus preguntas, con su oposición, con sus respuestas. Entonces nosotros debemos tratar de respirar, detenernos y si vemos que nos estamos llevando al límite, tratar de no actuar. No es lo mismo, hay personas que dicen pégale una palmadita o correa o estilo otro, ya eso es decisión personal, nosotros aquí no vamos a avalar o lo uno o lo otro, lo único es que sí no debe hacerse con violencia, un límite nunca debe impartirse con violencia, un límite debe ser con esa determinación, pero no con violencia, porque yo ahí le estoy enseñando que usted puede ser querido sobre la base de un escenario de violencia. Entonces ahí es donde vemos mujeres o hombres que permiten unos maltratos del orden de lo psicológico, del orden de lo físico también, que es una construcción que no se hizo de la noche a la mañana. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pues no sé, Lili, ahora nos saludaron muchas personas, nos saludó Claudia, Paca, Ángela Mercado, Juan Guillermo Gaviria, Maite, Ángela María Duque, Rubén Navarro, varias personas se conectaron. Sabemos que este tema, sobre todo en este momento, nos falta un poco y ahora pues no lo tenemos para hoy, pero es un tema que nos gustaría retomarlo y completarlo en el próximo live, sobre todo por el efecto de las consecuencias y castigos. ¿Cuáles son las consecuencias y castigos que deben, o sea, las consecuencias que deben de tenerse en cuenta? Y obviamente son de acuerdo a la edad, ¿sí? Que eso también lo hemos considerado. Entonces, hay varias cosas que quedan como en el tintero, pero igual pues les agradecemos mucho la participación y que se hayan conectado. Lili, ¿quieres decir algo más? No, pues básicamente que saben que como hacemos siempre, después van a encontrar este videito en la página, en Instagram, bueno, en Instagram así como porcionadito como nos toca, en Facebook lo van a encontrar completo. Y por favor no duden en escribirnos si les quedan dudas, inquietudes en relación con este tema. Yo sé que hoy estuvimos, digamos, un poquito más como desde los conceptos y de pronto un poquito más, no sé cómo decirlo, Anita, pero más más que de estudio. Pero digamos que con que les queden a ustedes como esos punticos claves, por ejemplo, que los elementos de la autoridad, la diferencia con la firmeza, qué pasa cuando se va a estos retos del establecimiento de los límites que mencionaba Anita, de la complacencia, de la culpa, del control, qué pasa cuando como pareja tenemos un conflicto entre nosotros como individuos y eso lo traducimos en esa dificultad para hacer ese lenguaje y frente unido único frente a nuestros hijos. Ese tipo de cositas. Digamos que hoy quedamos contentos si podemos transmitirles eso. Compártanos sus inquietudes y dudas que tengan y pues nada, los estaremos esperando en nuestro próximo live. Ya les estaremos contando qué día y sobre qué tema en particular vamos a estar aquí compartiendo. Claro que sí, normalmente nos ven una vez al mes y normalmente es alrededor de la segunda semana del mes. Entonces, quedamos atentos a las inquietudes, preguntas, comentarios que vengan luego de este live. Les agradecemos haberse conectado, su participación, su interés y por favor compartir esta información a las personas que les parezca que sea de gran utilidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Lili, por acompañarnos. Y bueno, nos estamos viendo. Feliz noche para todos. Hasta luego.